Habrán oído 10 millones de discursos y morirán al fin de miseria y decepción. ¡Voilá! La vida nuestra de los cubanos, después de que se nos cayeron los dientes, que pasamos hambre toda la vida y de oírnos 200 millones de discursos, nos morimos en la miseria y la decepción. Alexis Castro Soto del Valle dice defender el intercambio libre y plural de ideas, pero también echa mano al culpable habitual del régimen para explicar la situación del país. En un post publicado por este señor, que les voy a enseñar por acá, las medidas de reforzamiento del bloqueo, incluidas la ley de asignaciones recientemente aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, van totalmente contra la democracia y los derechos que dice promover en Cuba, creando obstáculos que agravan las dificultades que sufre el pueblo cubano. No se fomenta ningún tipo de democracia ni derechos. En cuanto a sancionar a los emprendedores privados, los argumentos son indiscutiblemente irracionales. No lo son, Alexis, yo podría discutirlo con usted. Ahora, hay un comentario suyo que dice cómo, o pretende usted cómo solucionar los problemas que tenemos en Cuba. Dice usted que si se va a los orígenes y metas de la revolución en 1953, el programa del Moncada y el manifiesto de la Sierra, allí encontraremos todo lo que debemos actualizar y cambiar por el bien supremo de la nación sin que nadie pierda y todos ganemos. Es decir, el hijo de Fidel Castro acaba de proponer directamente un cambio democrático en Cuba, democracia en Cuba. Eso es lo que acaba de proponer. Yo me he leído muy bien el manifiesto de la Sierra y me he leído muy bien la historia me absolverá, el manifiesto del programa del Moncada. Y tanto en el manifiesto de la Sierra como en el programa del Moncada, Fidel Castro de lo que habla, lo que promete, va desde restituir la Constitución de 1940, es decir, devolver Cuba a su hilo constitucional y democrático, hasta propiedad privada sobre los medios de producción, sobre la tierra, por ejemplo. Alexis Castro Soto del Valle, si lo que propones es volver allí al manifiesto de la Sierra y al programa del Moncada, tendríamos que empezar por restituir la Constitución del 40, lo cual invalidaría al Partido Comunista como único, supremo órgano rector y además invalidaría la Constitución de 2019, basura, la del 76, otra basura, con todos los ajustes que se le hicieron en la década del 90. Es decir, tendríamos que, para aplicar la recomendación de Castro Soto del Valle, tendríamos que restituir la Constitución del 40. El hijo de Fidel Castro, directamente en su post, no sé si dándose cuenta o no, pero lo que ha pedido es democracia para Cuba. Ahora, si el hijo de Fidel Castro de verdad piensa que la solución para Cuba está en aquel programa del Moncada y en el manifiesto de la Sierra, ¿por qué el hijo de Fidel Castro, mientras su padre estaba vivo, bueno, y ahora que no está vivo, pero su madre todavía está viva y la familia Castro sigue ahí, ¿por qué no aboga él por la restitución de la Constitución de 1940? Para decir que hay que hacer lo que está escrito en el programa del Moncada, hay que ver el programa del Moncada, que es este que está acá, la historia me absolverá. Primero, la primera ley del programa del Moncada, dicha por Fidel Castro, escrita ahí, la primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. En tanto, el pueblo decidiese modificarla o cambiarla y a los efectos de su implantación y castigo ejemplar a todos los que habían traicionado, no existiendo órganos de elección popular para llevarlo a cabo, el movimiento revolucionario como encarnación momentánea de esa soberanía, única fuente de poder legislativo, asumía todas las facultades que le son inherentes a ella, excepto la de legislar, facultad de ejecutar y facultad de juzgar. Es decir,
La primera ley que dice el manifiesto del Moncada, Alexis, es la restitución de la Constitución de 1940. ¿Estaría usted de acuerdo con restituir la Constitución de 1940 o lo que le dio fue un ataque de soberbia y perreta? Porque claro, si está usted de acuerdo, dígalo por lo claro. Sí, para solucionar los problemas que tenemos en Cuba, deberíamos restituir la Constitución de 1940, la verdadera ley suprema del Estado, con la que yo tengo discrepancias abismales, creo que ustedes lo saben, no tengo que repetírselo, pero es la verdadera ley suprema del Estado, la Constitución de 1940, no hay duda de ello. ¿Qué más? Porque la segunda ley que proponía Fidel Castro, la segunda ley revolucionaria, concedía la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de 5 o menos caballerías de tierras, indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios a base de la renta que devengarían por dichas parcelas en un promedio de 10 años. Es decir, lo que propone Alexis Castro Soto del Valle es, primero, que se le entregue la tierra de verdad que la produce en Cuba, que es el campesino, y no el Estado. Y segundo, que se indemnice a todas las personas que se les robó las tierras cuando Fidel Castro hizo la primera y la segunda ley de reforma agraria. Alexis Castro Soto del Valle está contra las leyes de la reforma agraria que hizo su padre y está contra la gestión estatal de la tierra. No lo digo yo, lo dijo él, que había que volver al programa del Moncada, y este es el programa del Moncada. La tercera ley que proponía Fidel Castro en el programa del Moncada, la tercera ley revolucionaria, otorgaba a los obreros y empleados el derecho a participar del 30% de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, incluyendo centrales azucareros. Me gustaría que los que trabajan para el níquel o los que trabajan para Gaesa tuvieran el 30% de beneficio por las utilidades de estas empresas. Es lo que propone el programa del Moncada y es lo que dice Alexis, el hijo de Fidel Castro, que se debe aplicar. Es decir, dice el hijo de Fidel Castro que el trabajador de la empresa eléctrica debería tener el 30% de las utilidades. El trabajador de Gaesa, el 30%. El trabajador del níquel, el 30%. El trabajador del tabaco, de Tabacuba, de Habanos, el 30%. Eso fue lo que prometió Fidel Castro aquí, con la tercera ley que hablaba de las utilidades. Cuarta ley, promesa de Fidel Castro en la historia mal solverá. La cuarta ley revolucionaria concedía a todos los colonos el derecho a participar del 55% del rendimiento de la caña y cuota mínima de 40.000 arrobas a todos los pequeños colonos que llevasen 3 o más años establecidos. Bueno, están salvados todos los que viven por ahí por el Central Pepito Tey, antiguo Ingenio Soledad, Hacienda Soledad y los demás centrales que están en la quiebra en Cuba, pero que sepan que les pertenece, según lo que quiere Alexis Castro Soto del Valle, les pertenece el 55% del rendimiento de la caña. Quinta ley, la quinta ley revolucionaria ordenaba la confiscación. Escuchen lo que está diciendo Alexis Castro Soto del Valle, porque a lo mejor hasta él se queda sin casa. La quinta ley revolucionaria ordenaba la confiscación de todos los bienes a todos los malversadores de todos los gobiernos y sus causahabitantes y herederos en cuanto a bienes percibidos por testamento o avintestato de procedencia mala vida. Es decir, todas esas mansiones de Quinta Avenida en la que vive Ramiro Valdés, en la que en Punto Cero, donde vivió Fidel Castro y vivió Alexis también, todo eso hay que quitárselo a toda esta gente porque son bienes malversados y mal habidos. Ninguno de ellos pudo pagarlo con su salario, al contrario, fueron las casas de gente que se fueron y ellos se apropiaron de ellas. Algunos incluso los metieron presos o los fusilaron para quedarse con sus casas. Los 6 problemas que dijo Fidel Castro
y que dice Alexis Castro Soto del Valle que hay que solucionar. 6 problemas que están mencionados aquí. La industrialización, el de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud, incluyendo el primero y el más terrible, creo yo, que es el problema de la tierra. Dice este señor que hay que volver aquí para arreglar lo que está pasando en Cuba. Ahora, para que todo esto se lleve a cabo, tiene que haber democracia en Cuba porque tiene que restituirse la Constitución de 1940, que es la primera ley que menciona Fidel Castro en este manifiesto. Cuando tú te lees este manifiesto, todo parte del mismo punto. Hubo un golpe de Estado que eliminó la Constitución el 10 de marzo del 52 y porque hubo ese golpe de Estado y se eliminó el Estado de Derecho y la separación de poderes, Fidel Castro entonces embaucó a un grupo de jóvenes para asaltar un cuartel. Y la justificación fue que, bueno, que no había Estado de Derecho porque se había eliminado la Constitución del 40. Y Fidel Castro entonces, para recuperar el Estado de Derecho, la primera ley que plantea el Manifiesto de la Sierra era la restitución de la Constitución del 40 y luego con esa restitución solucionar los 6 problemas a los que se refiere Alexis Castro Soto del Valle. Es decir, Alexis Castro Soto del Valle, lo que tú planteas está a medias. La solución de los problemas que tú planteas. Yo no sé por qué yo me sé las cosas que escribió tu padre y tú no. Vamos a partir de ahí. La solución de los problemas que tú planteas, que fue lo que escribió tu padre, tú no la planteas completa. Porque la solución parte de la restitución del Estado de Derecho dicho por tu padre. Y además, comenzando con la restitución de la Constitución de 1940, que en febrero del año 1959 tu padre eliminó por completo. Sin ese primer paso, que es la primera ley revolucionaria, así lo acotó tu padre, el gran dictador Fidel Castro, no se puede solucionar ninguno de los 6 problemas que tú acabas de referir. Los problemas que detectó Fidel Castro, 6 problemas en el manifiesto de Moncada y que Alexis Castro Soto del Valle nos recomienda, como si él no fuera parte, nos recomienda para salir de la crisis que tenemos hoy. El primer problema, el problema de la tierra. Dice, el 85% de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la perenne amenaza de desalojo de sus parcelas. Anda, bienvenida a la realidad cubana de hoy. Más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas están en manos extranjeras. Hello. Igual que hoy. ¿Qué más? En Oriente, que es la provincia más ancha, las tierras de la United Fruit Company y la West Indies unen la costa norte con la costa sur. Bueno, hoy las une el Marabú. Pero bueno, nada es perfecto. ¿Qué más? A ver. Hay 200.000 familias campesinas que no tienen una vara de tierra donde sembrar, unas viandas para sus hambrientos hijos y un cambio permanente, y en cambio permanecen sin cultivar en manos de poderosos intereses cerca de 300.000 caballerías de tierras productivas. Sí, hoy no solo los campesinos no tienen una vara de tierra ni tienen malanga para sus hijos, la gente de la ciudad también les pasa lo mismo y en efecto las tierras siguen en manos de las empresas extranjeras o lo que es peor, en manos de un partido comunista que ha dejado llenar las tierras de plantas parásitas como el marabú y no permite que se produzcan en ellas, porque además estafa a los campesinos. Si Cuba es un país eminentemente agrícola, decía Fidel Castro, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable, vigoroso, que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente, ¿cómo es posible que continúe este estado de cosas? Alexis, tu padre en ese momento describió, no sé si puede tener una bolita, una bola mágica, describió la Cuba que él propio había creado 65 años después. La Cuba de hoy. La Cuba donde los campesinos no pueden sembrar, no pueden cultivar, no pueden vender, son estafados por una empresa que también creó tu padre que se llama Copio. Y algo muy importante. Para que esto ocurra, hay algo clave que se llama propiedad. Propiedad en este caso sobre la tierra y sobre los medios de producción. Para que ese campesino
no sea expulsado de la tierra, tiene que ser dueño de la tierra. Para que ese campesino tenga una vara de tierra para sembrar, tiene que ser dueño de esa vara de tierra. Para que ese campesino pueda sembrar, tiene que ser dueño y tiene que tener la libertad para sembrar lo que le dé la gana y el derecho a la propiedad para hacer con su vaca, con su puerco, con su malanga, lo que le dé la gana. El padre de Alexis Castro Soto del Valle, Fidel Castro, le quitó a los campesinos su tierra y sus vacas. Segundo problema, la industria. Salvo unas cuantas industrias alimenticias, madereras y textiles, Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exporta azúcar para importar caramelos, se exportan cueros para importar zapatos, se exporta hierro para importar arados. ¿Le suena de algo? Todo el mundo está de acuerdo en que la necesidad de industrializar el país es urgente, que hacen falta industrias químicas, que hay que mejorar las crías, los cultivos, la técnica y elaboración de nuestras industrias alimenticias para que puedan resistir la competencia ruinosa que hacen las industrias europeas de queso, leche condensada, licores y aceites y las conservas norteamericanas, que necesitamos barcos mercantes, que el turismo podría ser una enorme fuente de riquezas, pero los poseedores del capital exigen que los obreros pasen bajo las horcas caudinas. El Estado se cruza de brazos y la industrialización espera por las calendas griegas. Esto es la descripción de la Cuba de hoy. Esto es lo que pasa hoy en Cuba. Fidel Castro se lo criticaba al régimen de Batista y hoy ocurre lo mismo gracias a las políticas que aplicó Fidel Castro. No hay industria, no producimos nada, tenemos que importarlo todo, no somos competitivos. El segundo problema, el problema de la industria, el que Alexis Castro Soto del Valle pretende solucionar yendo aquí al Manifiesto de la Sierra, fue el problema que de hecho creó su padre, mintiendo y jodiendo la economía. Tercer problema, el problema de la vivienda. Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba 200.000 bohíos y chozas, 400.000 familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud. ¿Les suena de algo? Hoy, 850.000 familias en Cuba necesitan una vivienda. Las que tienen las viviendas se les están cayendo encima. Pisos de tierra y sin techo también. Barracones, cuarterías, solares, ahí están. No en el campo, en La Habana, ahí están. 2.200.000 personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre 1/5 y 1/3 de sus ingresos. Afortunados aquellos en aquel momento que el alquiler era el 20% o el 30% de su ingreso. Hoy el alquiler es en La Habana el 500, 600, 1.000% del salario mínimo de un cubano. Afortunados esos cubanos que cogían una parte de su salario para pagar un alquiler. Hoy el cubano tiene que trabajar y esperar que le manden remesas de fuera y ver si le alcanza y trabajar más todavía y prostituirse y prostituir a sus hijos para poder pagar algo de alquiler. Problema de la educación. Nuestro sistema de enseñanza se complementa perfectamente con todo lo anterior. En efecto, tenemos hoy un sistema de enseñanza que adoctrina y que no te enseña qué son los derechos, que la propiedad es un derecho. Se complementa perfectamente con todo lo anterior. Es un campo donde el guajiro no es dueño de la tierra, o en un campo donde el guajiro no es dueño de la tierra, ¿para qué quieren escuelas agrícolas? Sí, igual que hoy. Exactamente igual que hoy. En una ciudad donde no hay industrias, ¿para qué se quieren escuelas técnicas o industriales? O, por ejemplo, en un país donde no hay internet, ¿para qué se quiere un contingente de estudiantes de informática? Pregunto. En un país donde no hay hospitales ni policlínicos, ¿para qué se requieren contingentes y contingentes de estudiantes de medicina? En un país donde
todos son casos sociales, hasta los trabajadores sociales son casos sociales. ¿Para qué se quieren entonces trabajadores sociales? Es exactamente lo mismo. Sigue Fidel acá. Todo está dentro de la misma lógica absurda. No hay ni una cosa ni otra, como hoy en Cuba. En cualquier pequeño país de Europa existen más de 200 escuelas técnicas y de artes industriales. En Cuba no pasan de 6 y los muchachos salen con sus títulos sin tener dónde emplearse. ¡Voilá! La Cuba de hoy, donde un universitario sale con su título y no tiene trabajo, donde un estudiante de medicina tiene que además trabajar de camarero. ¿Por qué? Porque aún siendo médico no puede vivir de su salario. Ya no es solo que no tenga donde emplearse, es que siendo médico y teniendo un empleo de médico se muere de hambre. El problema es mucho peor. Sigue por acá. A las escuelas públicas del campo asisten descalzos los niños semidesnudos y desnutridos. Igual que hoy. A las escuelas del campo y de la ciudad asisten los niños desnutridos, malnutridos, mal vestidos. ¿Qué más? A ver, menos de la mitad de los niños en edad escolar y muchas veces el maestro es quien tiene que adquirir con su propio sueldo el material necesario. ¿Es así como puede hacerse una patria grande? Bueno, hoy el material necesario no lo puede adquirir el maestro con su sueldo porque el maestro tampoco tiene sueldo. En aquel momento, afortunado el maestro que tenía un sueldo y que podía adquirir el material necesario para que los niños tuvieran algo. Hoy ni el maestro puede adquirir el material necesario. Hoy el material necesario tiene que mandártelo tu tío gusano que vive en la mafia anticubana de Miami. A ver, el otro problema, ¿cuál era, Alexis? Pues Alexis nos ha referido aquí y digo yo, vamos a leernos el programa de Moncada. A ver si encontramos la solución, ¿no? ¿Qué más nos dice Alexis? La sociedad se conmueve ante la noticia del secuestro o el asesinato de una criatura, pero permanecen criminalmente indiferentes ante el asesinato en masa que se comete con tantos miles y miles de niños que mueren todos los años por falta de recursos, agonizando entre los estertores del dolor y cuyos ojos inocentes, ya en ellos el brillo de la muerte, parece mirar hacia lo infinito como pidiendo perdón para el egoísmo humano y que no caiga sobre los hombres la maldición de Dios. Vamos, ha descrito lo que pasa hoy en los hospitales cubanos. Lo vimos ayer, una niña agonizando, convulsionando y la doctora diciendo, no es problema mío, mira, hay testigos aquí, yo no tengo nada que ver con eso, llévatela para un pediátrico. O una niña convulsionando 3 horas que se muere esperando una ambulancia, o otra niña que se la traga a una alcantarilla y le escupe 2 kilómetros por allá muerta, o una viejita que se la encuentran ya muerta en su casa por hambre. Acaba de describir el sistema sanitario cubano de hoy Fidel Castro en la historia más opera. Y sigue. Y cuando un padre de familia trabaja 4 meses al año, ¿con qué puede comprar ropa y medicinas a sus hijos? No, eso no estaba tan grave. Hoy un padre de familia trabaja 12 meses al año y no puede comprarle ni ropa ni medicinas a sus hijos en la misma Cuba, Alexis. En esa Cuba, que tú dices, miremos el manifiesto del Moncada. Bueno, el manifiesto del Moncada fue la gran mentira del hijo de puta de tu padre. Una Cuba donde trabajando 4 meses no podías comprar ropa ni medicina. En la de hoy, con 2 trabajos, trabajando los 12 meses del año, es decir, 24 meses, no puedes comprarle ni ropa, ni medicina, ni comida a tus hijos. ¿Qué pasa entonces? Dice Fidel. Bueno, los niños crecerán raquíticos, a los 30 años no tendrán una pieza sana en la boca. Bienvenida a la Cuba de hoy, donde gente con 20 años ya no tiene dientes. Habrán oído 10 millones de discursos y morirán al fin de miseria y decepción. ¡Voilá! La vida de los cubanos, después de que se nos cayeron los dientes, de que pasamos hambre toda la vida, de oírnos 200 millones de discursos, nos morimos en la miseria y la decepción. ¿Qué más, Alexia? A ver, iluminan. A ver. Dice por acá. Aquí. El acceso a los hospitales del Estado, siempre repletos, solo es posible mediante la recomendación de un magnate político que le exigirá al desdichado su voto y de toda su familia para que Cuba siga siempre igual o peor.
Bueno, hoy el acceso a los hospitales depende de que le lleves algo al médico para que el médico te atienda, o de algún magnate político que te resuelva una plaza para que al niño le hagan una ecografía en el Cira García o en el CIMEX. ¿Para qué? Para que sigas bajando la cabeza ante el Partido Comunista y Cuba siga siempre igual o peor, lo mismo. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Alexis Castro Soto del Valle? Tú me estás diciendo que para solucionar los problemas que tenemos hoy los cubanos, tenemos que acudir al documento raíz de la mentira del sinvergüenza de tu padre que creó los problemas que tenemos. Eso es lo que me estás pidiendo tú a mí. Porque de este documento, lo único que vale es la primera ley, que es la que va a traer de verdad el desarrollo y el bienestar cubano. La restitución de la Constitución de 1940. Que insisto otra vez, porque alguien ahora estará pensando, coño, Carlito, tú hablando de la Constitución del 40. Chicos, yo tengo mis diferencias enormes y ustedes lo saben con la Constitución del 40. Pero hay una realidad. Fue la última Constitución legítima. Y es la que debería estar, aunque luego la cambiemos, hagamos una nueva que nos guste más. Esa es la que debería estar. Esa, por más que me disguste. De este documento lleno de mentiras, de hipocresía al que nos refiere Alexis Castro Soto del Valle, lo único que vale es la Constitución de 1940, que fue tu padre el que la eliminó y que en el 76 se inventó una nueva y nunca la restituyó, y la cual tú, en tu recomendación de este documento, por algún motivo te la saltaste.